os voy a presentar muy brevemente a María, que a mí me llamó mucho la atención, que entre otras cosas que es pianista o es titulada en piano. A mí eso me parece algo maravilloso, aunque no es solo la música su fuente de estudios, musicóloga, es profesora en la universidad, en la Complutense, pero antes lo ha sido en Salamanca, en Valladolid y en Salamanca también, y también ha sido profesora en la Sorbona, en el 4 de Sorbona, ¿no? Profesora asociada también y colaboradora habitual del Instituto Chopin de Varsovia, y fundamentalmente responsable también de patrimonio en la Universidad Complutense, por lo que hoy está aquí y por lo que hoy vamos a escucharla, ¿no? Ha escrito numerosos libros. A mí me llama mucho la atención especialmente el que ha hecho, no de un pianista como se esperaría de tu trabajo, sino que lo ha hecho un violinista. Al menos para mí lo que es el gran violinista, ¿no? El violinista por excelencia, que es Sarasate, y ha escrito una monografía importantísima de Sarasate, y también algo que a la Universidad de Sevilla nos interesa mucho porque lo estamos haciendo durante ya un par de años, que es trabajar con el coro y con la revolución de los coros, ¿no? Y yo creo que son sus dos libros más conocidos, aunque a mí hay uno que hoy, con la que nos está cayendo y con lo que están pasando, creo que también es interesante que lo hablemos, ¿no? Es la relación que ella ha sacado entre el pensamiento musical y los nacionalismos en los siglos XIX y XX. Creo que es una conexión interesante, y que, bueno, no sé si al final pues podrá comentarnos algo de ello y demás. Yo simplemente con decirle que estamos muy contentos de que ella esté con nosotros hoy y de que vosotros estéis aquí y podamos disfrutar de lo que ella nos cuente. Muchísimas gracias por esta presentación y también por haberme invitado. La verdad es que para mí es una ocasión muy buena esta, sobre todo para reflexionar, pensar y también tener una ocasión de debatir sobre un tema tan crucial como es la Universidad y la Cultura, que yo la verdad que cuando llevo 2 años de vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte en la Universidad Complutense, y cuando llegué yo tenía poca experiencia en todo el tema de la gestión y la gestión cultural, la gestión de patrimonio. Bueno, tenía la experiencia por mi profesión, yo me dedico a la música, a la musicología, y entonces siempre uno está más en contacto con el arte o con algún tipo de gestión, pero con la gestión que conlleva una universidad no. Y eso me sirvió para empezar a pensar qué es lo que tenía que hacer al frente de ese vicerrectorado, en qué consiste esa misión de la universidad, que es la cultura, la difusión de la cultura. Y además este tipo de encuentros y de debates me está sirviendo para poner en cuestión muchas cosas de las que yo pensaba, de las que yo creía, y para ver cómo se puede abordar un trabajo de tanta importancia y a veces no reconocida como es la cultura en la universidad. Esto es lo que me gustaría plantear aquí, mi trabajo como gestora, no especialista, sino que estoy al frente de un departamento, un vicerrectorado, que tiene que hacer frente a muchas realidades que voy a explicar ahora, y eso quería compartir con vosotros. Y además, como han dicho, estoy abierta a cualquier tipo de pregunta o de comentario, que creo que siempre será más interesante, porque no sé muy bien, como tampoco sé a qué público me enfrento, porque cuando uno viene a hablar frente a un público desconocido, no sé muy bien cuál es vuestra situación, cuál es vuestro posicionamiento sobre este tema, qué es lo que sabéis, qué es lo que no sabéis, pero bueno, estoy abierta por eso a cualquier tipo de comentario. Quizá alguna de las cosas que voy a decir son bastante... ¿Quieres sentarte o no? Sí, todavía no. Vale. Seguramente algunas de las cosas que voy a decir son bastante conocidas o bastante evidentes, pero no por ello hay que dejar de decirlas. La primera de ellas es una cosa muy árida y muy horrible, que es una cita de una ley, que es la LOU.
La ley que rige la universidad en España ahora mismo establece clarísimamente que una de las misiones de la universidad, y digo que esto es muy conocido y se dice mucho, se habla mucho de esto, pero vamos a ver luego en qué se plasma y cómo se plasma. Esto que dice aquí, si realmente después la realidad obedece a esto que aparece aquí en la LOU. ¿Qué es lo que dice? Primero, en el artículo preliminar dice claramente que mejorar la calidad en todas las áreas de la actividad universitaria es básico para formar a los profesionales que la sociedad necesita. Desarrollar la investigación, conservar y transmitir la cultura. Es decir, esto, como ya muchas veces se ha dicho y se ha escrito, es la tercera misión de la universidad: docencia, investigación y cultura. Difundir, crear y difundir la cultura. De hecho, cuando también la LOU habla de las funciones de la universidad al servicio de la sociedad, dice la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan tal. Bueno, el C, la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, también habla de cultura. Y el D, la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria. Ahora voy a hacer una reflexión sobre qué es esto de la extensión universitaria, o por lo menos cómo se ha entendido a lo largo de la historia la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Bueno, es una responsabilidad de la universidad. El problema es que no siempre ha sido así, o no siempre se ha entendido que una de las misiones de la universidad era la transmisión de la cultura, la extensión universitaria, la difusión de la cultura a la sociedad o la conexión con la sociedad. De hecho, durante mucho tiempo la formación universitaria fue elitista, muy elitista, hasta el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, se dirigía a formar a las élites y era una enseñanza que estaba muy restringida a un grupo de personas determinado, pero sin conexión real con la cultura más popular. Esto empezó a cambiar en el siglo XVIII. Hay un libro que quizá conozcáis, y quizá conozcáis porque se editó como fruto del proyecto Atalaya. No sé si conocéis el proyecto Atalaya, pero es un proyecto que a mí me da mucha envidia, porque yo, que estoy en Madrid, que estamos en una comunidad pequeña con 6 universidades públicas e innumerables privadas, yo ya he perdido la cuenta porque, vamos, prácticamente cada año, cada 2 años surge una privada. Como las ETAs, no solamente las privadas, sino que otras universidades ponen una sede en Madrid, porque con eso de que es Madrid, pues hay mucho público, mucha clientela, ¿no? Entonces, una comunidad tan pequeña, con tantas universidades públicas, realmente no hay una política cultural promovida por la Comunidad Autónoma de Madrid en el sentido cultural de apoyo a las universidades públicas, para nada. Entonces, a mí me da envidia cuando veo, y de hecho tuvimos en este verano un curso en la Universidad de Cádiz a la que asistí, y la verdad es que cuando vi cómo estaba organizado el proyecto Atalaya, supongo que tendrá sus luces y sus sombras como todo, pero cuando vi que la Junta de Andalucía da una subvención para que haya una programación, una serie de proyectos culturales entre todas las universidades, las 10 universidades andaluzas, pues dije, esto es lo que tengo que conseguir o lo que tenemos que conseguir en Madrid. Y eso es una de las metas que me he propuesto, con lo cual, para mí las universidades andaluzas en muchas cosas sois un modelo que hay que seguir. Pero por eso digo que a veces la cultura no se tiene en cuenta o no se percibe como una de las misiones de la universidad. A veces a la gente se le llena mucho la boca con ¡ay, sí, la universidad es un foco de cultura, la universidad al servicio de la sociedad! Pero luego, ¿en qué se plasma? ¿O cómo se gestiona luego? ¿Cómo se pone en práctica eso? Eso es lo difícil, ¿no? Ese es el gran reto. El gran reto de la universidad es cómo se consigue eso. No es fácil. Bueno, como decía, durante mucho tiempo la universidad estuvo al margen de lo que fue la transferencia de la cultura o la divulgación de la cultura. Esto empezó a cambiar en el siglo XVIII con la Ilustración, con esa idea de la enseñanza popular, de la ilustración, es decir, la ciencia al servicio de cualquier persona, del conocimiento universal, y entonces empezó a cambiar. Empieza a cambiar poco a poco. En el siglo XIX, sobre todo, es cuando empieza a haber una serie de
de iniciativas en distintos países, en Inglaterra, etcétera, de extensión universitaria, es decir, de acercar la universidad a las clases menos favorecidas que no tenían oportunidad de tener esa enseñanza superior. De hecho, ese es el primer paso para la democratización de la universidad, de las enseñanzas universitarias. Ahora tenemos una universidad muy democrática, yo diría, ¿no? Quizá no tanto como en otros países, yo ya os lo han dicho, he estudiado en Francia. En Francia toda la enseñanza pública es gratuita y además no hay ningún tipo de discriminación por razones económicas. Esa es aquí en España esto no lo es tanto, aunque es cierto que no es cara a la universidad pública, en unas comunidades más que en otras. Creo que debería apostarse por una bajada de tasas, pero eso ¿qué exigiría? Que las administraciones públicas, en este caso las comunidades autónomas, porque la enseñanza está transferida a las comunidades autónomas, paguen, subvencionen la enseñanza, ¿no? Porque si no, lo que pasa es lo que está ocurriendo, y es que la financiación de las universidades por parte del Estado o por parte de las comunidades autónomas no es lo que debería ser. Quiero decir que no se llega con la subvención estatal o con la subvención de las comunidades. La universidad no cumple del todo la misión a la que está llamada, a la que estaría llamada, ¿no? Esa es el gran drama, es que cuando yo me enfrento, y estoy dando saltos, pero todo está relacionado. Cuando yo me enfrento a la necesidad de hacer una serie de proyectos interesantes, culturales, que ahora voy a explicar qué son para mí algunos de esos proyectos interesantes o que merecen la pena desde la universidad. ¿Perdón? Claro, no, pero es que el drama es que yo no tengo presupuesto para hacerlo. Ahora no desvelo nada, voy a poner un cuadro luego de, por ejemplo, cómo disminuyó drásticamente el presupuesto de cultura de la Universidad Complutense en unos años de crisis. ¿Y qué pasa? Que tengo que buscar patrocinios. Tengo que buscar patrocinios ahora que este ciclo de conferencias está relacionado con esa idea de la academia o la universidad, la idea de la universidad en América, cómo se traslada esto a Europa y en concreto a España. En mi caso, lo que yo conozco es España. ¿Qué pasa aquí? Que no hay esa cultura del mecenazgo, del patrocinio. De hecho, os digo más, algunos de vosotros supongo que sois estudiantes. Hay una cierta corriente contra la idea de buscar patrocinios externos porque se considera que es un poco como mercantilización, como vender la universidad a la empresa, como vender la universidad a manos privadas. Esta idea es una idea que desde mi punto de vista no se puede sostener, porque no podríamos cumplir esa misión y menos esa tercera misión con los recursos que tenemos ahora mismo si no consiguiéramos esas subvenciones, esas ayudas externas. Eso en la sociedad americana está muy interiorizado precisamente porque la sociedad es muy capitalista y todo es muy privado, ¿no? Entonces sí que hay esa mentalidad del mecenazgo. En España, en primer lugar, no hay una ley de mecenazgo, que debería haber, y después no hay tampoco esa cultura del mecenazgo de decir, bueno, yo quiero apoyar una labor que se hace en la universidad y en la universidad pública en concreto, que es importante para la sociedad y por lo tanto yo me quiero implicar en ello, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que hay que hacerlo y desde luego será una de las líneas estratégicas que yo tengo en el vicerrectorado para poder cumplir esa tercera misión que hemos determinado, que es la cultura. En el siglo XIX en España surgieron una serie de corrientes que tuvieron muchísima importancia y sobre todo la más importante es el krausismo. No sé si conocéis la filosofía krausista que trajeron Sanz del Río y Giner de los Ríos de Alemania, que se plasmó luego en la Institución Libre de Enseñanza. ¿Por qué traigo a colación ahora la Institución Libre de Enseñanza? Bueno, y perdón, me he desviado porque yo he explicado que la extensión universitaria, que surge de ahí, precisamente de esta filosofía, de esta ideología,
que se importa un poco de Alemania, pero se convierte en un tipo de pensamiento típicamente español, el krausismo español. Esa filosofía es la que acuña el término extensión universitaria. Hay un libro que se llama Historia de la Extensión, Orígenes de la Extensión Universitaria, que está editado por la Junta de Andalucía, por la Dirección General de Universidades, y el autor es Chus Cantero, por si a alguno le interesa conseguirla o leerla, y él explica el origen de la extensión universitaria y analiza pues, con más detalle todas estas realidades, ¿no? Cómo hay una cierta incursión hacia el término extensión universitaria por parte del institucionismo, y sobre todo del krausismo y del institucionismo. Este señor que veis ahí es Giner de los Ríos. Giner de los Ríos concebía la educación, aparece en estos momentos la idea de la universidad como servicio público, y como servicio público al servicio de toda la sociedad, no solamente de una élite. Giner de los Ríos, por ejemplo, consideraba la educación como un instrumento para la formación del hombre nuevo. Decía, propugnaba una participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, propiciaba la coeducación, que en estos momentos era algo bastante revolucionario, y también la autonomía y la extensión universitaria. De hecho, aboga por universalizar la educación superior y por incorporar los resultados de las investigaciones a la cultura, a todos los estratos sociales. De hecho, ahí tenéis una cita de Giner de los Ríos en un artículo que se llama La idea de la universidad, que dice: la nueva universidad, es ese concepto nuevo, novedoso, tiende a ser un microcosmos, abraza toda clase de enseñanza, es el más elevado instituto de investigación cooperativa científica, prepara no solo para las diversas profesiones sociales, sino para la vida. Esta universidad, con la extensión popular, dice, que le da por alumnos todas las edades y las clases, la colonia rural y la urbana, la cantina, los baños, el alpinismo, la audición musical, los juegos y deportes. Es decir, Giner de los Ríos concebía una formación integral del ciudadano en el que el estudiante no se limitara a una especialización, sino que se formara en otro tipo de habilidades culturales, sociales, que le ayudaran a ser un hombre íntegro. Es una idea quizá que nos puede parecer hoy un poco romántica, utópica, si queréis, pero es una idea que caló muy hondo en una parte de la sociedad y que dio lugar a una serie de iniciativas muy interesantes que son el precedente de lo que luego ha sido en los últimos tiempos, decenios, la democratización de la enseñanza y luego esa idea también de la formación integral, aunque yo diría que eso no se ha llegado a desarrollar, por lo menos en los planes de estudio actuales, yo creo que brilla por su ausencia. De hecho, yo no sé qué opináis, pero desde mi punto de vista, desde los planes Bolonia, llamados planes Bolonia, han hecho que la especialización sea todavía mayor, a pesar de que hay una serie de asignaturas en los primeros años de fuera del área de conocimiento, etcétera, pero luego todo está muy encapsulado y yo diría que no hemos ido hacia una formación más integral, más exhaustiva y que hay que intentar compensar esto de otra manera, como luego también incidiré en eso. Una de las muchas iniciativas que surgen de aquí, de estas ideas y de personas vinculadas con el krausismo, es, por ejemplo, Fernando de Castro. No sé si os suena Fernando de Castro, yo que es una figura que debería ser más conocida de lo que es. Fue rector de la Universidad Central. La Universidad Central de Madrid es la antecesora de la Complutense actualmente. Fernando de Castro fue rector de la Universidad Central y en el discurso, justamente en el año 68, 69, 70, en los años de la revolución, el sexenio revolucionario, expone su plan de trabajo en su discurso de apertura del año académico 68-69. Y entre las tareas que él encomienda a la universidad está la extensión universitaria, precisamente. Siempre se ha achacado a Rafael Altamira, ahora voy a citarlo, que fue un profesor de la Universidad de Oviedo,
el creador de la extensión universitaria, pero ya antes había habido ese concepto de extensión universitaria vinculado, por ejemplo, a la Universidad Central en este año. Y, de hecho, él se propone abrir cursos especiales destinados a completar la educación de la mujer. Y inaugura lo que se llama las conferencias dominicales para la educación de la mujer, que eran cursos universitarios para mujeres en el Paraninfo de San Bernardo, el Paraninfo actual de la Universidad Complutense, en pleno centro de Madrid. Y lo que hizo fue hacer una especie de universidad paralela para las mujeres que en ese momento no tenían prácticamente acceso a los estudios superiores. Este fue el germen de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que creó luego Fernando de Castro, el mismo Fernando de Castro. La fundación sigue existiendo en el centro de Madrid, pegado al Museo del Romanticismo en el centro de Madrid, y se conservan ahí todos los archivos de estas iniciativas. También, como digo, en 1876 un grupo de profesores fundan la Institución Libre de Enseñanza, dirigida a la renovación de la vida cultural y científica y a la formación de ciudadanos. Su labor es tan determinante que resulta casi imposible el imaginar algunas de las iniciativas o de las concepciones posteriores de los años 10-20 sin tener en cuenta esta institución. Y muchas iniciativas que surgieron de su mano, como la Residencia de Estudiantes, el Centro de Estudios Históricos, el Museo Pedagógico Nacional, la Junta de Ampliación de Estudios, etcétera, que implantan prácticas como la extensión universitaria, la educación popular o la teorización pedagógica. Entre todas estas iniciativas voy a destacar simplemente la de Rafael Altamira, que él sí crea también este discurso de 1898 a 99, presenta todo un plan de extensión universitaria desde la Universidad de Oviedo, y lo que implanta son conferencias en la universidad destinadas a la vulgarización de los conocimientos científicos, es decir, divulgación científica, cursos de estudios superiores, excursiones artísticas y arqueológicas, conferencias y cursos breves, y también en Oviedo y fuera de Oviedo. El programa de la extensión cultural consistía básicamente en promover la democratización del conocimiento. En eso consistía, en extender el conocimiento en todas las capas sociales, y esta labor además estaba encomendada a la universidad, porque era la universidad, los profesores y los estudiantes los que debían llevar a cabo esta tarea. Voy a citar una derivación de toda esta extensión universitaria que es muy conocida y además, ¿qué es esta? Conocéis, quizá conozcáis esta foto, es García Lorca con La Barraca. La Barraca fue una iniciativa de teatro que hizo García Lorca con Eduardo Ugarte y lo hizo con universitarios de la Universidad Central. ¿Qué es lo que hizo? Un grupo de teatro universitario que iba por todos los pueblos y las ciudades representando obras de teatro clásicas, por ejemplo, pero con una visión vanguardista. Y además se trataba de acercar la cultura al pueblo. Está vinculado, es muy parecido a la labor que hicieron las misiones pedagógicas, también por los pueblos. ¿Y qué hizo Lorca? Su idea era muy clara. Él necesitaba a los universitarios para que hicieran esta labor. Necesitaba a los universitarios porque eran los que tenían que salir de las aulas e ir a la sociedad, porque estaba convencido de que tenían una misión social. Y ahí también esta es una de las derivaciones de esta extensión universitaria. ¿Por qué? Después todo lo que es conferencias de divulgación, universidades de verano, también surgen en esta época. ¿Por qué saco a colación estas realidades que son del pasado? Porque en realidad es algo que nos planteamos también si deberíamos volver a ese tipo de iniciativas ahora, desde la extensión universitaria que tenemos en nuestras universidades. Evidentemente todo esto se paraliza con el franquismo, hay un periodo de parón,
pero con el retorno de la democracia y con la LRU se recupera esta expresión, esta denominación de extensión universitaria, y desde entonces muchas universidades crean vicerrectorados de extensión universitaria, de extensión cultural o actividades culturales. Y ahora llega a la siguiente parte de esta charla, que es ¿cuál debería ser el contenido de esa gestión cultural en una universidad y en una universidad en la actualidad? Bueno, esto pasa por saber qué es la cultura y qué debe ser la cultura en la universidad. Y esto es muy complicado de responder. Tan complicado que yo no tengo una respuesta, sino que simplemente podemos pensar en que cada uno de nosotros qué pensamos que debería hacer la universidad en el ámbito de la cultura, que debería proponer en el ámbito de la cultura. Estoy segura de que si todos fuerais diciendo cuál es vuestra opinión, cada uno tendría una opinión diferente, a lo mejor. Bueno, normalmente estos vicerrectorados de cultura, de extensión universitaria, pues abarcan todo tipo de actividades, o organizan todo tipo de actividades culturales, deportivas, exposición, bueno, deportivas. ¿Se considera cultura el deporte? Pregunto. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, es una forma de cultura, pero bueno, casi siempre va unido, ¿no? Bueno, por lo menos en el vicerrectorado en el que yo estoy se llama Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, y ahora os voy a explicar cuántas cosas engloba, que son muchísimas. Pero también abarca el deporte. Creo que el deporte es una actividad que podría ser parte de la cultura, depende de cómo se conciba. Pero bueno, cursos, exposiciones, cursos de extensión, cursos de verano, programas para mayores, cooperación, servicios de publicaciones, es decir, hay una serie de amalgama de actividades en estos vicerrectorados. Y tenemos primero, son vicerrectorados que normalmente han tenido una atención marginal, muy marginal y muy precaria por parte de la concepción es decir, que parece que es importante la cultura, parece que es la tercera misión en la universidad, pero al final es como la hermana pobre, ¿no? Es como la María, ¿no? Ay, aquí están estos de las actividades culturales, como en realidad el dinero, que es, antes lo hemos dicho, no es escaso y hay que repartirlo, pues es más importante, ¿no? Parece destinarlo a la docencia, que los profesores son necesarios. La investigación, evidentemente, es uno de los pilares de la universidad. Entonces, habitualmente, pues queda en algo marginal y entonces te dicen, bueno, pues tú con este presupuesto organiza lo que puedas. Haz algo, ¿no? Organiza algo. Yo, claro, al vicerrectorado soy musicóloga y dicen, bueno, pues nada, empezarás a organizar actividades de música, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver qué me encuentro, a ver qué tengo, a ver con qué medios cuento y a ver qué tengo que sacar adelante. Eso es lo importante. Porque evidentemente cuando hay que hacer una política cultural en un puesto de gestión universitaria, de gestión cultural, hay que seleccionar. Y hay que seleccionar en función de una priorización, en función de los medios que uno tiene, de los recursos y de las condiciones con las que uno se encuentra. Eso es lo básico y fundamental. Con lo cual, dentro de esa prioridad hay que ver qué es lo que uno quiere hacer y puede hacer. Y qué es lo más importante. Y entonces uno va poniéndose objetivos. ¿Cuál es el contenido cultural concreto? ¿A qué llamamos cultura? Bueno, el carácter cultural se predica de muchos objetos, instituciones, bienes, servicios, actividades. Hay una cuestión básica cuando se habla de sector cultural, se habla de industria cultural, industria creativa, con bastante laxitud. Cuando se habla de cultura, ¿qué se entiende? Cuando se habla de cultura en ese sentido de sector cultural, ¿qué se entiende? Pues estas cosas que estáis viendo aquí en este árbol, ¿no? La música, el teatro, la danza, el cine, todo lo que tiene que ver con la creatividad, con lo simbólico y desde una perspectiva sociológica, por ejemplo, si analizamos las encuestas de hábitos y prácticas culturales realizadas durante el pasado decenio en España,
por el Ministerio a nivel estatal, se incluyen solamente actividades de lectura, de visitas a equipamientos culturales, bibliotecas, archivos, museos, exposiciones, galerías de arte, de asistencia a espectáculos en vivo, música, ballet, teatro, danza, de escucha y visión, o sea, radio, cine, televisión, y utilización de nuevas tecnologías. Esto es lo que se entiende por sector cultural o hábitos culturales desde el punto de vista de los análisis sociológicos. Bueno, esto podría ser muy debatible, ¿no? Podría ser muy discutible el qué es la cultura. En realidad, ¿cuál es la misión de la universidad? Es la difusión de la cultura. La cultura se expande en cuanto una persona difunde la cultura de su formación, la difunde allí donde está, y esa ya es una misión que la universidad ya no necesita más. Quiero decir que ya no necesitaría más, eso ya es cultura que se difunde. Pero hablamos de otra cosa aquí, ¿no? Hablamos de un complemento. Hay una serie de rasgos de la cultura universitaria, la cultura que tenemos que promover desde la universidad, que son fundamentales en si realmente es cultura universitaria. Debe ser una cultura científica. Algunos de estos parámetros los he extraído de los estudios de Antonio Ariño, que quizá los conozcáis. Es el vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia, pero es sociólogo y ha escrito muchísimo sobre los hábitos, prácticas culturales y qué se entiende por cultura. Lo que pasa es que yo, a las 4 características que plantea Antonio Ariño, yo he añadido una más, porque me parece fundamental. Por supuesto, si estamos en la universidad, la cultura debe ser algo que tenga un carácter científico, que tenga un carácter académico, en el sentido más amplio y más riguroso a la vez de estos conceptos, de científico o de académico. Es decir, que sea serio, que tenga rigor, que tenga seriedad, porque estamos en la universidad. En la universidad no podemos hacer cualquier tipo de cultura. Tiene que ser una cultura con contenido, con seriedad académica, científica, con bases de pensamiento, creativa e innovadora. Tiene que ser crítica, porque si no, no estaríamos tampoco en la universidad. Una cultura complaciente, una cultura que se deja llevar por las corrientes, por las tendencias. De hecho, hay que debatir sobre cultura en la universidad, y por eso está muy bien este tipo de foros que se organizan. Pero yo diría también que debe ser comprometida y responsable, porque no podemos hacer cualquier tipo de cultura. Tenemos que hacer una cultura que esté comprometida con los valores sociales que tenemos que intentar introducir en la sociedad, comprometida con el medio ambiente, comprometida con una sociedad que no sea sexista, es decir, con una serie de valores que la universidad tiene que ser pionera en ese tipo de compromisos. Yo diría que estas deberían ser rasgos de cualquier política cultural de una universidad. Tiene que ser una política, como he dicho, coherente y además puede darse en diferentes sentidos. Por ejemplo, la cultura como formación y práctica del estudiante. Es decir, al estudiante es bueno que tenga, pues, yo vuelvo a esa concepción gineriana, ¿no?, de la universidad. Universidad como formación integral, formación que no se limite al saber especializado del aula. Debería haber, todos los estudiantes deberían tener, yo no sé si aquí en esta universidad, supongo que sí, se dan créditos por hacer actividades no regladas, por hacer actividades artísticas, actividades deportivas. Luego en la Complutense sí que se dan créditos por ese tipo de actividades, porque en realidad para la formación son también importantes. No solo es importante el estar centrado en cada uno en sus estudios, en su grado, en su posgrado, y ser muy bueno en eso, que también, por supuesto, eso es lo primero, ¿no? Pero es que la formación, una formación integral, es muy interesante el que abarque algo más, abarque una formación artística, el desarrollo de una serie de habilidades. Ahora voy a hablar de eso porque, desde mi punto de vista, esta es uno de los elementos más importantes que debería fomentar una política cultural en una universidad. Pero luego también
una política cultural se puede dirigir a hacer difusión, creación. La universidad puede y debe ser un centro de creación y difusión cultural. Bueno, aquí lo estamos viendo en este entorno en el que estamos, con una serie de programas artísticos y además de fomento del propio talento, ¿no?, que hay y de difusión en la sociedad. También la universidad, ¿por qué no?, puede ser un centro receptor de cultura. Porque es un contenedor también que puede atraer determinadas manifestaciones culturales, y la universidad, con ese público que hay allí universitario, es un sitio privilegiado para mostrar esos nuevos elementos, conceptos de la cultura, del arte o de lo que sea, ¿no? Y, por supuesto, la universidad debe ser un centro de debate sobre la cultura como objeto de análisis y de debate. ¿A dónde vamos? La universidad debe ser pionera. No sería bueno que la universidad esté al margen, a espaldas de lo que pasa en la sociedad, porque entonces estaríamos equivocándonos, y desgraciadamente eso a veces pasa, que en las aulas pasan unas cosas y luego en la sociedad están pasando otras, ¿no? Ahora os voy a contar muy brevemente, porque tampoco me quiero extender, quiero que haya un poco de debate, algunas iniciativas que estamos haciendo en la Complutense, por si pueden servir, ¿no?, también para plantearse estas cosas, que intenta solventar ese problema de la desconexión de algunos estudios, en concreto en el ámbito de la universidad, Bellas Artes, o muchos estudios que están desconectados luego de la realidad del mercado del arte, del mercado de la cultura que hay fuera. Y entonces, bueno, estamos haciendo iniciativas no regladas, espacios de intercambio, de colaboración, precisamente para dialogar y debatir sobre ese tema. Bueno, yo voy a pasar esto porque simplemente quiero llamar la atención sobre esto, el presupuesto. Bueno, estamos aquí hablando de presupuestos. Fijaros lo terrible, ¿no? Un presupuesto de cultura que desde el año 2006, que era casi 2 millones de euros, en el año 2015 era 183.000. Esto era para sacar todo esto, toda la gestión cultural de exposiciones, salas de exposiciones, 29 museos y colecciones que tenemos en la Complutense, todo el servicio de publicaciones, toda la programación cultural, teatro, música, danza, etcétera, grupos de música, orquesta, y todo eso, con ese dinero, comprenderéis que es muy difícil hacer algo realmente bueno e interesante, ¿no? Bueno, esto simplemente para que os hagáis una idea a veces de las dificultades que tenemos o que hay, y por eso también la necesidad de buscar interlocutores en la sociedad que nos puedan ayudar, buscar ayudas, buscar patrocinios y buscar también sinergias con otras instituciones a las que les puede interesar el hacer algo con la universidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Complutense unos ciclos muy buenos de jazz, de flamenco, que hacemos con la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, es la AIE, esto no sé si hay por aquí, desde luego en Madrid funciona muy bien, y que es una especie de SGAE de los intérpretes, de la interpretación. Y entonces lo que hacen es invertir dinero de los derechos de autor de los intérpretes en hacer un ciclo de conciertos en lugares no habituales, y en concreto en varias universidades. Y entonces hacen una programación buenísima de enero a abril, con conciertos de jazz, pero además de buenísimos grupos de jazz, y conciertos de flamenco, y hay otro clásico. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra propia... Bueno, ¿cuál es la ventaja de eso? A ellos les interesa nuestro espacio y nuestro público. A nosotros nos interesa que nos organicen un ciclo de conciertos, que lo pagan ellos, y entonces ese tipo de sinergias pues hay que buscarlas, y son buenas para todos, ¿no? Y por eso, gracias a eso, podemos sacar una serie de ciclos que pueden ser interesantes. Pero a mí lo que más me interesa es ver con los medios de los que yo dispongo cuáles son mis prioridades. Para mí, la principal prioridad
es los programas y las convocatorias de fomento del talento joven en el ámbito de la creación e interpretación, por ejemplo. Esto es algo en que ha sido como un eje muy claro de la política cultural que estamos llevando ahora desde el vicerrectorado, porque creo que la universidad debe ser un entorno para la potenciación de la creatividad, del talento, y hay que intentar ayudar a los jóvenes a que saquen adelante ese talento, ¿no? Voy a mostrar, dentro de las múltiples actividades que tenemos, solamente algunas. Una de ellas es esta, Intransit. A ver si se abre. No. Pensaba que se iba a abrir, pero no se abre. No sé. Bueno, ¿qué es el programa Intransit? Quería mostrarlo, pero no se abre. Es un espacio, es muy difícil de explicar exactamente qué es Intransit. Durante 5 años ha sido un programa de creación dirigido a cualquier egresado, recién egresado, en el ámbito artístico de cualquier universidad estatal, con una selección de 20 proyectos, pero proyectos además transversales. El primer año fue dirigido a artes plásticas, pero luego en los siguientes se abrió y de hecho llegan proyectos ahora mismo de carácter absolutamente transversal. Llegan proyectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las artes escénicas, por supuesto, con las artes plásticas, una combinación, hay proyectos que son de carácter mixto. Y entonces lo que se trata es hacer un seminario, un espacio de trabajo deslocalizado en el CEARTC, que es nuestra sala de exposiciones, el Centro de Arte Complutense, es esta foto que veis ahí. Bueno, esta la he puesto, es la última exposición que acabamos de inaugurar allí, que es con objetos de nuestros museos y que fue a inaugurarla el Rey el otro día, por eso la he puesto, pero bueno, no por nada, es porque se ven los objetos. En el CEARTC, entonces, es una enseñanza no reglada de carácter colaborativo donde se hace una semana de trabajo, de discusión y de contacto de esos artistas, presentan sus proyectos, pero sobre todo se les pone en contacto con agentes, con comisarios, y se hace un debate sobre el sentido del arte y se les pone un poco en el camino ya de la empleabilidad, es decir, es un espacio de pensamiento, de colaboración y dirigido a la empleabilidad. Este año hemos hecho, en vez de hacer una selección de 20 proyectos cerrados, lo que hemos hecho es un llamamiento a las distintas facultades de la universidad para que hagan proyectos con una asociación, una plataforma de mediación cultural, unos mediadores culturales, se les ha puesto en contacto y se está trabajando con actividades no regladas de todo tipo, charlas, seminarios, exposiciones, debates, etcétera, de carácter transversal totalmente. Están los de la Escuela Superior de Arquitectura debatiendo con los de Bellas Artes, con los de Informática, con los de Musicología y con los de Geografía e Historia sobre temas que han propuesto ellos, temas como patrimonio. Está basado en el tema Pensar la Universidad del Futuro, sobre los conceptos de patrimonio, el concepto de enseñanza, incluso actualmente el concepto de territorio, el concepto de identidad, la violencia o la violencia de género, etcétera. Y entonces es un espacio abierto muy interesante. Creo que hay que intentar fomentar todo ese tipo de proyectos colaborativos porque tenemos que hacer foros en los que los saberes se encuentren y se pongan de acuerdo y que eso contribuya a generar un debate. Por supuesto, cosas que prácticamente hacemos todas las universidades, como son el certamen de teatro universitario. En la Complutense tenemos unos 20 y pico grupos de teatro en todas las facultades. Es una universidad, claro, hay que pensar, la Universidad Complutense es una universidad muy grande, es la más grande de España, tenemos casi 90.000 estudiantes.
Y entonces hay muchísima actividad teatral, sobre todo, teatro, pues ya vimos con la barraca, ¿no?, que surgió ahí también en la universidad, esto sigue así. Hacemos un certamen, pero sobre todo damos formación, es decir, sé que aquí también se hacen talleres, ¿no?, de muchas de estas cosas, se hacen talleres de teatro, de interpretación, de dirección, luego se hace un certamen y este año hacemos un Festival de Teatro Universitario en varios centros culturales del Ayuntamiento de Madrid, en el que mostramos a toda la sociedad, a la comunidad, a la ciudad de Madrid, pues ese resultado con una selección de obras, va a ser en noviembre, durante 2 semanas, de las 6 universidades públicas madrileñas. Por primera vez hemos conseguido reunir a las 6 universidades públicas, bueno, para hacer un festival unificado. Tenemos también fomento de creatividad literaria, Premio Complutense de Literatura, que también es un premio joven. Se da un premio de narrativa y un premio de poesía con un jurado de mucho renombre, con un premio y con la publicación de las obras. Y la verdad es que este premio está cada vez consolidándose más y es también para jóvenes. Además de la Semana Complutense de las Letras, que está abierta a la participación de toda la comunidad universitaria en muchísimas actividades. Un grupo singular de fomento del talento, en este caso interpretativo, es la Orquesta Sinfónica de la UCM. A diferencia de otras universidades, de otras orquestas universitarias, a excepción, por ejemplo, de la de Valencia, es una orquesta toda de estudiantes. Aquí no hay gente que no sea estudiantes. Y, de hecho, ahora mismo el 60% son estudiantes de la Complutense, aunque, claro, estamos abiertos a que vengan porque hay un proceso de selección muy fuerte, con un buen director, con lo cual hemos empezado a hacer intercambios con orquestas de otros lugares y es una orquesta sinfónica y entonces viene gente también de alguna otra universidad o del Conservatorio Superior a completar la orquesta, pero la característica es una orquesta de jóvenes y además con un programa formativo muy fuerte, muy serio, con masterclass, etc. Y los estudiantes que tocan un instrumento pueden compatibilizar esa formación interpretativa, esa formación artística con una formación orquestal unida pues, a la formación que están recibiendo en sus propios estudios, sus propios grados. Y después otro tipo, tenemos muchísimas también agrupaciones musicales y también intentamos hacer lo mismo, el fomentar formación y fomentar el buscarles espacios, incluso también fuera de la universidad, en la propia ciudad, para que se den a conocer y para que hagan sus actuaciones. En concreto, destaco también un concurso de un grupo musical de la Complutense, de gente de la Complutense, para participar en Universimad. Universimad es un festival de música pop rock que se hace en las fiestas de San Isidro, en Madrid, municipal, y siempre hay un espacio para un grupo joven. Y se hace un concurso y siempre se selecciona un grupo de la Complutense. Claro, entre tanta gente siempre hay gente que tiene o que canta o que toca en un grupo de pop rock. Y ahora lo que estamos intentando fomentar es todo lo que es nuevos formatos de concierto. Estamos preparando un formato de actuaciones con nuevos formatos de fusión, de unión de música clásica pop o clásica jazz, de otros nuevos formatos, otros nuevos espacios para intentar pues que haya una programación diferente, una programación propia y siempre con ese talento que hay que destacar y que hay que dar a conocer. Bueno, dentro de este apartado de fomento del talento no quiero olvidarme, aunque esto del deporte y la cultura puede ser discutible, las medallas Complutense al mérito deportivo que hemos instaurado, también atendiendo al deporte inclusivo, a la mujer en el deporte y a la conexión también con elementos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, la semana que viene presentamos un convenio, hacemos una hora de prensa, presentamos un convenio que hemos firmado con el Estudiantes de Baloncesto, el Club de Estudiantes de Baloncesto, que van a hacer una liga con la Complutense, va a empezar a entrenar a los clubes de baloncesto de la Complutense y van a ponernos entrenadores especiales para fomentar el baloncesto. Rubia tenemos bastante buen nivel
en división de honor y hockey también, baloncesto queremos mejorar y creo que también eso es una cosa que es importante dentro de la formación del universitario. Bueno, y ya termino con otras dos cuestiones. Uno, el debate, ¿no? He hablado de que es necesario debatir, es necesario que la universidad sea un foco de cultura. Tenemos en el vicerrectorado un foro que se llama Encuentros Complutense, que es una especie de foro de debate, que se hacen encuentros, seminarios sobre temas de actualidad, buscando a gente de primer nivel que hable sobre temas de actualidad. Esto creo que es una labor también importantísima de la universidad, porque tenemos que estar presentes en los temas que interesan, en los temas cruciales, en los temas que se están debatiendo, porque la universidad tiene mucho que decir en todos estos temas, ¿no? Solo os he puesto 4 de los últimos que hemos organizado para que veáis que el tipo de temas son absolutamente variados y están muy en función de cosas. A veces nos piden, a veces las organizamos nosotros. Y después, no quiero olvidarme, pero como no quiero alargarme y quiero que haya posibilidad de hacer algún tipo de pregunta o de debate, termino con otra misión que tenemos, que es la conservación del patrimonio. Ahora que estamos aquí en este foro, esta es una de las perdón, voy a salir de aquí. Voy a poneros un vídeo que hemos hecho esto era Intransit. Bueno, si estaba ya aquí. Un vídeo que hemos hecho para difundir los museos y colecciones de la Universidad Complutense. Esto es uno de los objetivos, es invertir. De hecho, estamos haciendo un gran proyecto de un gran museo de la medicina, de las ciencias de la salud. Tenemos 7 museos de la medicina dedicados a cuestiones de ciencias de la salud importantísimos. Vamos a ver alguno de estos. Es muy pequeño, muy cortito el vídeo.
Esto sí que es una gran tarea, ¿no?, que tenemos por delante, preservar, difundir, y además esto es también otro reto, ¿no?, el de enseñarlo, mostrarlo a la sociedad, porque al final esto sigue sirviendo para la pedagogía, para la investigación. Son museos vivos, museos que siguen incrementándose, pero además que con ese escaparate que tenemos hacia la sociedad, pues podemos hacer una gran labor también cultural. Bueno, esto ha sido hacer una especie de vuelo por encima, ¿no?, de muchos temas, pero yo lo voy a dejar aquí y quería pues preguntar, pediros si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna consideración sobre alguno de los temas que han salido aquí encima de la mesa de esa misión de la universidad, esa tercera misión cultural de la universidad. Yo te quería hacer una pregunta, sí. quizás un poco anecdótica, no lo sé, respecto al tema de las colecciones en los museos. Simplemente por curiosidad, ¿cuál es el grado de autonomía que estos espacios tienen dentro de lo que sería esa conservación, dentro de lo que es dentro del propio ámbito universitario? O sea, las colecciones dependen de las facultades, directamente de... Una pregunta muy interesante, porque eso a veces es a veces un poco peliagudo, porque las colecciones y los museos están dentro de las facultades. Y tradicionalmente ha habido una tendencia que la facultad, pues porque ha surgido de la labor de los propios investigadores de una facultad, de autogestionarse. Pero ya hace unos años se hizo una labor precisamente por la idea de que hay que conservar y preservar todos esos fondos a nivel institucional. Entonces se hizo un reglamento de museos, se creó una unidad de gestión del patrimonio dentro de la universidad, y es la que se encarga de custodiar, preservar, y hay una serie de protocolos muy bien determinados, de manera que, por ejemplo, cada director de museo es nombrado por el rector, aunque lógicamente se pide un informe a la propia facultad, que es la que propone un nombre, pero el director no depende de la facultad, depende del rector, y por delegación del vicerrectorado hay un cuidado, hay un cotejo periódico de esos fondos, y hay una serie de protocolos. Con esa serie de medidas estamos consiguiendo conservar mejor el patrimonio y preservarlo. Y ahora, como he dicho antes, sí que tenemos el proyecto de creación de un museo de ciencias, de ciencias de la salud, y después también vamos a dejar hecho un gran plan director, porque el Museo del Traje, que va a volver a la propiedad de la Complutense, pues era propiedad de la Complutense, se cedió al Ministerio de Cultura y ahora previsiblemente va a volver. Ahí se va a poder hacer también otra pata de esos museos universitarios, que es otro gran museo de artes y ciencias. Así que eso también nos va a permitir tenerlos en mejores condiciones, porque hay museos que están bien, pero hay otros que no se pueden casi ni abrir al público, y eso es una pena. A mí me gustaría saber Sí. si las colecciones nacen al servicio del aprendizaje como herramienta pedagógica para los cursos de la universidad, ¿cómo combinar eso con la musealización y la descontextualización que se produce en esa colección respecto al uso que le puedan dar los alumnos? Hay colecciones que son de investigación. Esas colecciones se van a quedar en su lugar, porque además se utilizan habitualmente para la investigación. Todo lo que se va a hacer para los museos lo que está ya en los museos es una selección siempre. Una selección que se expone, y ahí hay todo un plan expositivo, pero hay toda una parte, por ejemplo, en el museo ya tenemos el proyecto más o menos terminado del Museo de Ciencias de la Salud. Va a ser un museo muy grande en el que hay toda una parte expositiva y luego toda una parte con peines y con todos los fondos ahí, con mesas para la investigación y con laboratorios de investigación para que la gente vaya a investigar. Es decir, no va a estar, y aparte que está en la propia Facultad de Medicina, que es muy grande, en un edificio exento.
Entonces está cerca, en este caso, y además se puede investigar porque hay una parte que se utiliza para la investigación. Y ahí va a seguir, y después se va a hacer también, estamos proyectándolo con un taller de restauración, porque ese es un trabajo también importante. Laboratorios, taller de restauración y una parte para investigación y otra parte también para reuniones, para congresos y para reuniones de trabajo. O sea que todo va a estar unido siempre, va a seguir estando unido a toda esa función. Sí. Sí. No, y de todas formas hay colecciones que van a seguir estando donde están porque son colecciones muy específicas, pues una colección de entomología de insectos que se usa constantemente para la investigación. Eso no tiene sentido ponerlo en un museo, sino que va a seguir estando como colección de investigación. Sí. Sobre la palabra, como ha empezado, ¿no? Cultura, ¿no? Porque en ningún momento ha hablado de entretenimiento. Cuando hoy la cultura realmente, todo el mundo entiende la cultura como algo, me voy a entretener. Cuando lo opuesto, o sea, la industria cultural es lo opuesto a la cultura. Sí. Que lo convierte en un entretenimiento, en un vacío. O sea, cuando hablan las SGAE, por ejemplo, cuando hablan de las SGAE, de la gente que colabora, que hablan del IVA cultural. Yo no entiendo muy bien por qué un creador cultural tiene que pagar un IVA diferente a un fontanero, de verdad. Yo creo que debe pagar lo mismo, porque tendría la misma consideración. Sí. No sería como alguien ahí que de vez en cuando lo sacamos a la plaza pública y lo ponemos a un bicho raro, tiene que pagar un 4% en vez de un 21%. Si tuviera una actividad normal, la cultura, y como normal, como una cosa más de la vida, ¿no? Algo de estar en los museos, un centro muerto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando va algo a museo porque ya no está en circulación. Eso es el principio que parece ser, cuando sería todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa que reflexionara sobre cómo define, porque todas las actividades que tiene, la conexión con la calle. O sea, no nos podemos olvidar que desde el 15 para acá, todo lo que está ocurriendo en este país, todo el país, sin apura desde, no voy a nombrar la palabra, nada más que yo hablar de Galicia, de Galicia, o sea que la gente está en la calle en Galicia, ahora de nuevo por el nunca más, por el fuego, y eso tiene que ver con la toma de la calle, del protagonismo de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo incorpora el protagonismo de la gente a la cultura en una extensión universitaria? Y por ejemplo también, bueno, un ejemplo, también una reflexión sobre lo que es el periodo de extensión universitaria, de la barraca, ¿no? de General de los Ríos, de los años 20 fundamentalmente, ¿no? Todos los que estaban ahí fotografiados eran gente. Sí. ¿Sabes? Eran todos. Sí, sí, totalmente. O sea, a mí esa parte, cuando todo el mundo empieza a hablar de misiones pedagógicas y de la barraca, de la extensión universitaria y de General de los Ríos, de Crowd, parece como si fuera la edad de oro, la segunda edad de oro de la cultura española, cuando no lo es, porque hay una gran producción, por ejemplo, literatura, hay como 25.000 novelas populares, folletines, la mayoría infumables, pero dentro de estos folletines hay muchos de una calidad bastante buena, de gente que eran del pueblo. Sin embargo, se le da un valor inmenso a la generación de 27 que lo tiene, pero claro, lo tiene porque era de una élite, que viene del 19, 18, como tú has dicho, de universitaria, ¿no? Sí, sí. No, evidentemente, toda la ideología de esa época y de la institución de enseñanza es ciertamente elitista un poco, ¿no? Y un poco paternalista. Esto está muy integrado en todo lo que es la cultura decimonónica de acercar la cultura al pueblo. Ahí hay una jerarquización muy grande. Claro, claro. La cultura al pueblo. Entonces, pero bueno, eso es propio de una época. Eso lo que hizo fue fomentar la democratización de la cultura y después dio unos resultados que yo creo que fueron positivos a pesar de todo, ¿no? de que muchas de las realidades se pararon allí. Lo que sí que está claro es que es la universidad, creo que es el sitio en el que reflexionar sobre qué es la cultura y qué cultura estamos haciendo. Y lo que llamamos cultura, esa cultura de
bueno, la cultura que está determinada porque se pone de moda que hay que ir a ver al museo esta exposición y la gente va a todo el mundo porque le llevan por allí y eso realmente es lo que hay que hacer. Es decir, que yo me planteo también, o nos tenemos que plantear todos, ¿no? ¿Qué tipo de actividades queremos hacer? Durante mucho tiempo, bueno, no sé si mucho tiempo, no sé si aquí tenéis ciclos de conciertos, bueno, en la Complutense eso es un tema, y eso que yo soy musicóloga y me gustan mucho los conciertos y yo voy al auditorio habitualmente, al Auditorio Nacional y al Teatro Real, y pues también por mi profesión. Pero durante un tiempo hubo un ciclo de conciertos muy bueno organizado por la Complutense en el Auditorio Nacional de grandes orquestas. Claro, eso con la crisis acabó, porque no había presupuesto. Y yo dije, es que no me parece que yo tenga que hacer eso, porque creo que no me corresponde. Eso a la universidad, yo creo que no tenemos que hacer eso. Yo lo que tengo que intentar hacer es hacer cultura de calidad, creación de calidad, promover talento joven y además de acuerdo con las tendencias actuales de la cultura y además ser líderes en eso. De ahí esos proyectos que no he podido desarrollar mucho como Intransit o como algún tipo de proyectos, por ejemplo, ahora para nuestra sala de exposiciones del CEARTC sacamos una convocatoria para artistas noveles, pero eso sí, con una selección muy fuerte de primera exposición, una modalidad de gente que no ha expuesto nunca, gente, bueno, joven o no joven, a mí me da igual, pero que tenga una oportunidad de hacer algo con un comisariado externo y además de una forma con formatos totalmente novedosos. Creo que tenemos que hacer algo diferente. A la universidad se le exige algo distinto porque somos academia, somos universidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que la cultura sea solo entretenimiento. O sea, hay una parte de entretenimiento de deleitarse con algo, pues como puede ser la música, el teatro, pues una obra de teatro bien hecha, una obra buena, una obra artística bien ejecutada, eso sí, eso también entra dentro del entretenimiento o de lo bello, pero creo que la universidad debe hacer otras cosas, sinceramente, no sé, pero bueno, aquí podemos abrir un debate, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que piensa. Yo quería compartir una reflexión, ¿no? Que desde la docencia universitaria y el trato con los alumnos de la Facultad de Bellas Artes estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Es como, por una parte, la universidad, según decía ahí en la ley, fue lo primero que nos pusiste, ¿no? Tiene una de sus obligaciones, es la de difundir la cultura y de contribuir a su creación. Y sin embargo, en la práctica, el sistema desde Bolonia, ¿no? Porque cuando yo estudié era distinto, ¿no? La cultura, yo creo que, por lo menos yo la viví como integrada con la universidad, no eran incompatibles, sin embargo, hoy veo que los alumnos no pueden compatibilizar el grado de exigencia y de tensión que le supone el sistema de asignaturas cuatrimestrales con cruzar la calle y ver la exposición que tenemos enfrente de la facultad. Totalmente de acuerdo. Y es la Facultad de Bellas Artes. Ya si le pregunta de cine, de teatro, de música, hombre, siempre hay excepciones, pero es que el sistema de la universidad, de la enseñanza, de la docencia, de los programas, de todo, que es en realidad la máquina que tira de la universidad, no deja hueco para esa cultura, digamos, complementaria, y mucho menos incluye elementos que deberían de estar ahí, porque se dan paradojas. Por ejemplo, con el teatro, tú nos has contado que prácticamente hay cursos de todo, ¿no? De dirección, pero sin embargo no existe en España, que yo sepa, en ninguna universidad, formación universitaria, el teatro incluido en la formación universitaria, y sin embargo
en tercer ciclo te encuentras tesis por todos lados, investigaciones sobre el teatro, sobre todos los aspectos. Y sin embargo, pues el teatro o la misma música pues discurren paralelamente en otras instituciones donde hay unos puentes, unos saltos extraños. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una contradicción ahí que a mí me hace que me renueva. Estoy totalmente de acuerdo y además creo más. Yo estoy convencida de que en España la cultura no está integrada dentro de la formación, pero desde pequeños. Es decir, que se considera todo lo que es el arte, por ejemplo, y unos más que otros, pero todo lo que es el arte es como una cosa de adorno, como añadida, ¿no? Ah, bueno, si a ti te gusta pintar, pues venga, vete a unas clases de pintura, pero bueno, siempre tiene que ser una cosa extraescolar, con la música ya no digamos, y entonces es como algo añadido que no forma parte de la cultura, de la cultura integral de cualquier persona que sea mínimamente culta y debería estar. Eso es. Esa diferencia, precisamente, entre lo que es cultura y lo que es, o lo que es enseñanza, lo que es ciencia y lo que es ocio. Que hay como una especie de dicotomía ahí, ¿no? Y es una pena. Y con la enseñanza actual, totalmente de acuerdo. No hay tiempo, no tienen tiempo. Y los que tienen, ahora, por ejemplo, el concertino de nuestra orquesta sinfónica, además es buenísima, la verdad que suena muy bien. Es un chico que está estudiando el doble grado en física y matemáticas, que es el doble grado que tiene una tocarte más alta y es una cosa tremenda. Y digo, bueno, pero porque estos serán superdotados, los que estén haciendo un doble grado y además estén tocando en la orquesta y además estén haciendo no sé qué, pero eso es para privilegiados, para gente superdotada, creo yo. Con respecto a lo que él ha dicho, yo creo que una forma de, por lo menos dentro de la institución de las universidades, que lo que se podría hacer es, no sé, que entre la gente que constituye aquello haya una actitud de llevar a cabo algunas acciones que hagan que los alumnos que menos tienen, ¿no? Que a los que más se les cortan las alas, digamos así, ¿no? Porque el sistema funciona como funciona y todo el mundo lo sabe, ¿no? Es así, pues yo que sé, que se tomen medidas que den posibilidades a que esas personas, porque yo pienso que entre la gente que menos posibilidades tiene, hay muchísima que vale y que tiene actitudes, ¿sabes? Y que está interesada, que la cultura en general, que la sociedad en general haga que esas personas no se interesen, yo creo que es parte del proceso entero. Entonces, creo que las instituciones deberían poner, o sea, los mismos integrantes de esas instituciones deberían poner mucho de su parte, deberían hacer ver, o sea, transparencia dentro de lo que hay ahí, porque yo en la Facultad de Bellas Artes, yo estudio Bellas Artes, y yo veo que a mí no se me facilitan nada las cosas, que la gente no me escucha, que tengo un horario infernal, que no puedo elegir muchas veces las asignaturas que quiero que me interesen de cara al futuro. Todo eso es frustrante, porque o sea, la gente que realmente consigue ser consciente y darse cuenta de lo que hay y de lo que puedes hacer y de lo que no y de cómo funcionan las cosas, muchas veces se encuentra atrapada en un sitio porque no tiene forma, tienes que pasar por el sitio, ¿no? Tienes que pasar por ahí y todos son problemas. No hay muchas ayudas que digamos y los mismos integrantes de esas instituciones tú ves que no pueden hacer nada porque además están sometidos también a presión exterior, ¿no? Sí. Y yo qué sé, creo que sería muy bueno que la gente tomase una actitud, todos en general, no solo de las instituciones, pero sobre todo en esas instituciones que es donde se podría también hacer algo, ¿no? Llamar la atención, no sé, moverse ahí, ¿no? No sé si se me entiende, si me han dicho muy eso, pero... Sí, pero es complicado, sobre todo porque en estos momentos... Si lo haces se te tacha, ¿no? Y se te presiona más y te juegas tu puesto, ¿no? Y claro, así funciona. No, lo que está claro es que los planes de estudio ahora mismo son muy, muy rígidos, se exige mucho trabajo, mucho tiempo y prácticamente no hay tiempo para otras cosas. Nos tienen entretenidos. Es lo que...
Pues se supone que es obligatorio. Sí, que son obligatorias las Y el clases. control de ¿Qué feedback. te crees? Que la mía no era. Que la mía yo tenía que no, yo podía faltar. A mí me daban permiso. Pero yo no sé dónde está y dónde está. A mí no me daban permiso porque no se lo daban a nadie. Lo que pasa es que los intereses están donde están. Yo creo de todas formas que hay un sobre... Claro, que hay sectores que también deberían estar en clase. O sea, y eso siempre ha pasado. Pero no debería. Lo que sí pasa es que hay una sobrecarga de trabajo con trabajitos de clase, etcétera, que bueno, que quizá es un problema de los sistemas de enseñanza que nos tenemos todos que adaptar un poco mejor. Creo que esos trabajos de clase pueden ser una oportunidad para integrar las actividades Ahí que sí. no tienes tiempo, porque yo, por ejemplo, he tenido trabajos en los que tenía que ir de exposición en exposición haciendo un comentario crítico y ese era el comentario de clase, o sea, el trabajo de clase. Y así combinaba la parte teórica con una perspectiva que me hacía reflexionar y visitar un montón de exposiciones en un año. Más que... Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero sí es También verdad que- depende del profesor. Pero sí es verdad, porque todavía conservamos el vínculo con el ámbito académico y con el tema ese que lo mencionabas tú antes, ¿no? Del cambio de plan, ¿no? Y demás. Muchos de los docentes se han rendido al derrotismo. Yo lo percibí así en mi momento y lo percibo a posteriori, ¿no? Es decir, es que bien achacándolo al alumno, bien achacándolo al nuevo sistema, ¿no? Y a la vez pasa con el alumnado, ¿no? Es que no podemos, ¿no? Es que no podemos. Siempre al final es como justificar o empoderar la culpa hacia afuera, ¿no? No revisarnos hacia adentro. A mí me parece muy, no sé, simbólico, ¿no? Que se esté planteando, por ejemplo, esta exposición y todas las conferencias en paralelo a ella, ¿no? Y realmente no haya una afluencia masiva de docentes en un primer momento y luego de esos docentes que hagan que sus clases, por ejemplo, simplemente se trasladen a este espacio. Sería mucho más fructífero este evento, ¿no? Y sería mucho más funcional para los alumnos. Esas horas que quizá lo que ella plantea de que... Pero que no hay tiempo para eso. O sea, ellos tienen que dar una materia. Bueno, yo pienso, no sé, a lo mejor yo lo veo desde fuera, no me he visto la tesitura de ser docente, ¿no? Pero quizá la solución sería no tanto seguir en la programación como desprogramar lo programado, ¿no? Bueno, de todas formas yo os digo que por lo menos en el caso de la Complutense hay mucha gente que saca tiempo para muchas cosas y eso es así, porque desde luego la vitalidad, yo lo que diría es que en cuanto fomentas cualquier cosa, la vitalidad del propio estudiante es increíble, pero increíble, ¿eh? Yo he estado fomentando todo lo que es la actividad, por ejemplo, los grupos de teatro, y en el último año han surgido 5 iniciativas de los propios grupos. Mañana han organizado un festival de teatro universitario de toda España ellos. Han organizado la Semana Complutense del Teatro. Han organizado todo hecho por ellos, organizado por ellos con apoyo, por supuesto, porque una de las misiones que tenemos también es apoyar todas las iniciativas que haya, creativas en todos los niveles de la cultura, y creo que eso es algo que hay que hacer, es necesario hacerlo. Por una parte, promover, fomentar, y además cuando surge apoyar. Y la verdad es que yo me he quedado muy gratamente sorprendida de la cantidad de iniciativas y de la cantidad de tiempo que dedican los estudiantes a otras actividades que no son solo su carrera. Y eso es bueno. Y eso hay que hacerlo, y hay que animar a la gente a que lo haga, porque luego se saca el tiempo y luego se hacen muchas cosas que valen mucho para luego también para todo, para la vida, ¿no? Y ya os digo que desde actividades relacionadas con la literatura, con el teatro, con actividades artísticas, musicales, etcétera, es impresionante todo lo que se puede hacer y fomentar, y eso es cultura también, eso es fomentar la creación y la difusión de la cultura en la sociedad. Yo diría que mejor es eso que no estar organizando un ciclo de conciertos maravilloso para una élite que va a ir a disfrutarlo al Auditorio Nacional.
creo que es más la misión de la universidad. Esa es mi opinión, no es la que voy a transmitir, pero creo que debería ir por ahí. Y por fomentar lo que hablábamos antes, ¿no? Pues bueno, la cultura popular a lo mejor es entretenimiento o es ir a la exposición de moda que está no sé dónde. Pero lo que hay que fomentar es un espíritu crítico y una cultura comprometida, y una cultura de calidad, pero comprometida y que no renuncie tampoco. Yo diría también, la cultura, ¿por qué no vamos a traer una buena proyección de la universidad en la sociedad? Una cosa, por ejemplo, que yo llevo también desde el vicerrectorado y que sí que considero una labor de extensión universitaria fundamental, es el programa de mayores, la Universidad de Mayores. Eso para mí es una auténtica labor social que hacemos en la universidad. No porque estamos dando unos cursos para gente mayor, para gente jubilada o para gente, sino porque a esa gente se le ayuda. Es decir, que hay mucha gente que encuentra un motivo, mejora incluso la salud. Tenemos una ONG que hemos creado intergeneracional con los mayores de la Universidad de Mayores y los estudiantes con niños de Villaverde Alto, y la verdad es que están saliendo unas cosas maravillosas y eso es verdadera extensión universitaria y compromiso social también. Lo he dicho antes, lo he citado, pero creo que la cultura no debe ir nunca de espaldas a las realidades sociales. Eso es algo que deberíamos intentar, que todo lo que hacemos tenga esa dimensión social. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Yo, si no tenéis ninguna cuestión más, que me parece estupendo que funcione la mesa de debate, lo único que os digo es que si queréis seguir con cultura, estamos inaugurando abajo la exposición. Pues venga. Y ya son las 9 y sigue sin haber alumnos allí, ya ni clases. El que quiera que tome nota. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido.